Buen día, hermanos, bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie de los 7 tiempos, y el tema que vamos a tratar el día de hoy será la división del pueblo. Es necesario que nosotros entendamos este punto porque los 7 tiempos, a pesar de que en Levíticos 26 están siendo mencionados una sola vez, en realidad a través de esta división nos vamos a dar cuenta que fueron 2520 para un pueblo y 2520 para otro pueblo. Pero vamos a ver pues de qué se trata todo esto. Recuerden que vamos en nuestro sexto estudio, y antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te agradecemos mucho en este día por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, y sobre todo por la libertad que aún gozamos, Señor, de poder estudiar. Te rogamos, Padre, que aprovechemos este estudio, que aprovechemos esta hora, y pedimos también de manera especial que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos guíe y nos dirija a toda verdad. Que tus ángeles estén con nosotros, Señor, como un muro, y que tu Santo Espíritu nos pueda transformar a tu imagen y semejanza, Señor. Te damos las gracias por esto y elevamos nuestra oración en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el pasaje de estudio que vamos a leer será el siguiente, y si pueden tomen nota porque más adelante lo vamos a volver a repetir, pero ya en el contexto de la historia. Este pasaje de estudio se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12, los versículos son 15 y 16, y después nos vamos a saltar al versículo 20. Dice el texto: y no oyó el rey al pueblo, porque esto venía de parte de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Noten qué interesante es esta parte, porque nos ayudará a entender cómo los 2520 o los 7 tiempos también, como son llamados, se ve una división de esta profecía entre ambos pueblos, entre el primer reino que es conocido como el reino de Israel y el segundo reino que es conocido como el reino de Judá. Ya más adelante vamos a ver los nombres que se otorgaron en este caso a estos dos reinos, y sobre todo la conexión que tiene con los 7 tiempos. Ahora vamos a comenzar primeramente por el motivo. ¿Cuál fue la causa por la cual este pueblo tuvo que dividirse? Bueno, en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5, noten lo que dice a continuación. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Ustedes recordarán esta parte del capítulo porque es el momento en el cual Salomón pide sabiduría, y es precisamente lo que encontramos en los versículos del 6 al 8. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has conservado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo no soy sino un joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Vemos aquí un autoconocimiento de parte de Salomón, y entender que Salomón no poseía grande sabiduría o entendimiento para poder guiar a un pueblo tan vasto. Esto es como, en resumen, lo que Salomón está tratando de decir. Además de que, pues está mencionando cómo Dios tuvo grande misericordia por escoger a la casa de David para que siguiera esa línea de reyes. Pero vamos a ver lo que ocurre en el versículo 9. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué importante es que nosotros, hermanos, como creyentes en Dios, pidamos siempre un corazón entendido para lograr entender y tener discernimiento sobre lo que es bueno y lo que es malo, para que nosotros podamos dirigir nuestras vidas. Por eso es
tan importante que tomemos en cuenta todas estas historias porque nos ayudan en nuestro día a día. Pero, ¿qué ocurrió después de este versículo? Vamos a ver lo que dicen los versos 11 al 13. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, ¿qué cosa? Ese corazón entendido, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Podemos darnos con esto una idea de el corazón, o en este caso la mente que iba a poseer Salomón. Iba a tener una mente con mucha sabiduría e inteligencia para poder hacer de todo, ahora sí que en este mundo, en el sentido de que iba a tener mucho entendimiento sobre las cosas y además iba a poder tener sabiduría sobre todo aquello que él pudiese mirar o que le pidiesen, en este caso, consejo. Pero sigamos leyendo. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Noten también esta parte. O sea, no solamente le dio lo que pidió, sino que además también vimos en estos pasajes del 11 al 13 que le dio riquezas y también todos sus enemigos, iba a tener paz, tranquilidad, etcétera. Pero estaba la condición. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Eso era parte de todo lo que Dios iba a hacer con Salomón. Ahora, si nosotros leemos el capítulo 4, versículo 34, vamos a poder darnos una idea de Salomón. ¿Qué fue lo que ocurrió en sus días? Dice, y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Por eso que nosotros realmente podemos confirmar aquí que Salomón se volvió el hombre más sabio de toda la tierra. Tenía entendimiento de muchísimas cosas. Es por eso que los pueblos y aún los mismos reyes iban a visitarlo. Realmente Dios le otorgó lo que pidió. Sin embargo, nosotros vamos a ver un pequeño problema y es algo que a pesar de tener esa sabiduría Salomón, no recordó en este caso esos pasajes. Deuteronomio capítulo 7 versículos 2 y 3 dice, y cuando Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, las herirás, del todo las destruirás. Está hablando de las naciones de alrededor. No harás con ellos alianza, ni les tendrás misericordia, y no emparentarás con ellos. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Es decir, aquí hay una advertencia en relación a los casamientos. Dios le había dicho a su pueblo que nunca de los nunca se le pasara por su mente entregar su hija o incluso él mismo ir y a buscar esposa fuera de su propio pueblo. Tenía que buscar siempre esposa de su propia nación y no ir a las naciones de alrededor para buscarlo. Pero, ¿cuál era la razón de este mandamiento de parte de Dios? Bueno, si nosotros vemos el versículo 4, aquí Dios está dando la razón por la cual nunca debieron de haber hecho eso. Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Es decir, rápido. Entonces, la razón por la cual nosotros estamos leyendo estos pasajes es porque lamentablemente Salomón, a pesar de toda esa sabiduría que poseía, terminó haciendo lo que Dios ya había dicho en el libro de Deuteronomio. No emparentar con las hijas o los hijos de las otras naciones. En este caso, pues, Salomón emparentó con muchas mujeres extranjeras y se cumplió lo que dice el verso 4. Desviaron su corazón de en pos de Dios y Salomón terminó sirviendo a dioses ajenos, lamentablemente. Vamos a verlo aquí en los pasajes. Primera de Reyes capítulo 11 versículos del 1 al 4. Dice aquí, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, noten, fue con los egipcios, algo que también Dios ya había dicho que no hicieran, a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros oídos tras sus dioses. Es decir, noten que aquí nuevamente Dios está recordando esas cosas que le había dicho al pueblo en los días de Moisés. Dice, a esta se juntó Salomón con amor y tuvo 700 esposas reinas y 300, concubinas,
y sus esposas torcieron su corazón, que es lo que leímos en Deuteronomio capítulo 7, verso 4. Terminarán por desviar el corazón de tu hijo de en pos de mí, para que vayan y sirvan a dioses ajenos. Y es lo que pasó aquí. Dice el pasaje, el versículo 3, sus esposas torcieron su corazón. Y aconteció que cuando Salomón era viejo, sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos, lo que precisamente dice Deuteronomio. Y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como lo fue el corazón de su padre David. Pero sigamos leyendo ahora los versos 5 al 8, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus esposas extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Lamentablemente, Salomón, su corazón fue desviado de en pos de Jehová. ¿Por qué? Porque se comenzó a juntar o a casar, mejor dicho, con mujeres extranjeras, cosa que Dios ya había advertido. Así que el corazón de Salomón fue desviado. Y lamentablemente, como dice Primera de Reyes capítulo 3 al 14, como su corazón no anduvo en los caminos de Jehová, guardando sus estatutos y sus mandamientos, como anduvo David su padre, Dios no iba a alargar mucho tiempo sus días, a menos, claro, que se arrepintiera. Porque dice aquí, en Primera de Reyes capítulo 4, verso 34, era lo que habíamos leído hace un momento. Todos los pueblos venían a Salomón en busca de sabiduría, pero ya cuando él fue viejo, noten que su corazón fue desviado. Y precisamente porque no recordó, o posiblemente sí recordaba estos pasajes, porque pues realmente si comparamos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, o más bien nuestra capacidad para recordar cosas, pues era mucho mejor en aquellos días que en los nuestros. Recuerden que el vigor humano ha ido disminuyendo con los siglos por causa del pecado. Entonces realmente en aquella época había mucho más vigor mental y por tanto estos pasajes tuvo que haberlos recordado. Sin embargo, pues no hizo caso. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿En qué terminó todo esto? Pues terminó en la división del pueblo de Israel. Es decir, la razón por la cual el pueblo de Israel fue dividido en dos reinos fue por causa de Salomón. Vamos a ver. En Primera de Reyes capítulo 11 versículos 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. Noten, sin embargo no lo haré en tus días, por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén, la cual yo he elegido. Noten estos detalles porque son sumamente importantes para entender la división, qué ocurrió después de esto y en qué terminó y su conexión con los 7 tiempos. Así que hermanos, realmente el reino no fue dividido en los días de Salomón, sino en los días del hijo de Salomón. Y eso lo hizo Dios por amor de David. Y otro detalle importante aquí es que, a pesar de que iba a ocurrir esa división, Dios no le iba a quitar a todas las tribus, le iba a dejar una sola, pero tampoco lo iba a hacer por Salomón, sino por amor a David, su padre. Tengamos en cuenta estos detalles, hermanos, y ahora vamos a ver a quién le iba a entregar ese reino. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 28 al 32, vamos a encontrar lo siguiente. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo romperé el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Noten que aquí ya tenemos la profecía con referencia a la división del reino. Dios le iba a entregar 10 reinos a Jeroboam y únicamente le entregaría
una tribu, en este caso, a David o a la descendencia de David. Esa era, en este caso, la condición que nosotros estamos mirando aquí. Pero aunque no lo esté diciendo el pasaje, si ustedes notan, dice que cortó 12 pedazos. Era porque en realidad 10 tribus iban a ser para Jeroboam y las otras 2 tribus, que más adelante vamos a ver cuál es esa segunda, o mejor dicho, cuáles son esas 2 tribus que se quedaron con David, vamos a ver cómo quedó distribuido en este caso las tribus y los reinos que se formaron con estos. Ahora en 2 de Crónicas capítulo 11 versículos 1 y después nos brincamos al 2 y 14, vamos a ver en este caso algo interesante. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, juntó la casa de Judá y de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos para pelear contra Israel y volver el reino a Roboam. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se pasaron a él de todos sus términos, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y se venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los habían excluido del ministerio de Jehová. Creo que con este pasaje queda claro cuáles son las tribus que se quedaron con Roboam. Es decir, fueron la casa de Judá y la casa de Benjamín. Esas 2 tribus se fueron con Roboam. Y también debemos incluir a los levitas, aunque ellos no eran contados como tribus porque ellos eran la heredad de Jehová, es decir, ellos ya no formaban parte de las tribus en sí, sino que formaban parte del templo. En este caso, si vemos aquí al final, Jeroboam pues también terminó desviando su corazón y en este caso terminó excluyendo a los levitas del ministerio de Jehová. Entonces todos los levitas que estaban en las tribus de Jeroboam, en esas 10 tribus que se quedó él, pues se pasaron en este caso a las 2 tribus de Roboam, que fueron Judá y Benjamín. Y de hecho en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 31, noten lo que dice aquí. Hizo también la casa de los lugares altos e hizo sacerdotes de la clase baja del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Esto lo cometió Jeroboam, hermanos. Por eso es que les menciono que realmente Jeroboam al final, pues su corazón no fue recto para con Dios y terminó haciendo cosas incorrectas. En este caso, instituir sacerdotes de los que no eran de la familia o descendencia de Leví, lamentablemente. Así que en conclusión, hermanos, con ese punto, así es como quedó la división en este caso de las tribus. Tenemos por un lado el reino del norte y el reino del sur. En el norte está Israel y en el sur se quedó Judá. Esos fueron los nombres de los reinos. Ahora, la capital en el caso de Israel es Samaria y en el caso de Judá es Jerusalén. Por eso no sé si ustedes recuerdan que cuando Cristo se topa con la mujer samaritana, se los voy a parafrasear porque realmente no recuerdo cómo dice exactamente el pasaje, pero ella menciona que, o más bien le dice a Jesús, ustedes dicen que debemos adorar allá y nosotros decimos que debemos adorar aquí. Entonces ahí se crea, con eso podemos ver, mejor dicho, todo el problema que se vino en este caso por aquellos días, por Jeroboam y Roboam, porque Roboam realmente terminó haciendo un conflicto en este caso en el reino por causa de que empezó a instituir a sus propios sacerdotes y no a los sacerdotes de Jehová. Ahora, ¿cómo quedaron conformadas estas tribus? En el caso de Israel, en el reino del norte, se quedaron las tribus de Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Dan, Manasés, Efraín, Rubén, Simeón y Gad. De hecho, en el reino de Israel también se le nombra en ocasiones el reino de Efraín, o se le conoce como Efraín, porque pues Efraín era una de las tribus también que eran un poquito más grandes. Y en el caso del reino del sur, que es Judá, cuya capital es Jerusalén, está conformado por las 2 tribus, Judá y Benjamín, ya vimos ese pasaje, y también los levitas, y estos no cuentan como una tercer tribu, sino que son los sacerdotes de Jehová. Ya si vemos esto en un mapa, pues así es como quedó distribuido el terreno realmente. En el lado del sur, por eso le llaman el reino del sur, quedó Judá, y aquí tenemos su capital, Jerusalén, y en la parte norte quedó el reino de Israel, con Samaria como su capital. Pero vamos a ver lo que dice Profetas y Reyes, capítulo 6, página 67. Noten que este capítulo se llama La división del reino. Yo les recomiendo que lo lean porque trae bastante información sobre esta historia y pues les puede ayudar mucho, sobre todo porque tiene datos bastante interesantes. Dice aquí, la brecha creada por el discurso temerario de Roboam resultó irreparable. Desde entonces las 12 tribus de Israel quedaron divididas. La de Judá y la de Benjamín constituyeron el reino inferior o meridional, llamado de Judá,
bajo el gobierno de Roboam, mientras que las 10 tribus septentrionales formaron y sostuvieron un gobierno separado, conocido como el Reino de Israel, regido por Jeroboam. Así se cumplió la predicción del profeta concerniente a la división del reino. Era ordenación de Jehová, es decir, la palabra de Jehová persistió. Y nosotros podemos leer en este caso Primera de Reyes capítulo 12 versículos 16 al 20, que fue el pasaje que leímos al comienzo de el discurso temerario de Roboam. Entonces yo les recomiendo que lean en este caso los capítulos 11, 12 y 13 como para que tengan un poco más de contexto de ese discurso temerario. Y simplemente vamos a leer el pasaje para entender qué ocurrió en ese momento. Dice, y no oyó el rey al pueblo, porque esto venía de parte de Jehová para confirmar las palabras que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Es decir, el pueblo estaba prácticamente enojado por lo que había pasado. Por eso dice aquí, no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y pues así terminó en este caso la división del pueblo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las maldiciones. Recuerden que los 7 tiempos contienen maldiciones y estas maldiciones son las que provocaron, ahora sí que, la desolación de ambos reinos. Porque yo les había comentado en un inicio que los 7 tiempos realmente son 2 periodos de tiempo que se aplicaron, uno para cada reino. Si el pueblo se hubiera mantenido unido en un solo reino, pues hubiera sido solamente un periodo de tiempo. Pero vemos que todo esto vino de parte de Dios, es decir, Dios lo ordenó de esa manera. Dios tenía un propósito con esto. Y lo que vamos a encontrar es que precisamente hay 2520 años de maldición para Israel y otros 2520 años de maldición para Judá. Vamos a ver el caso, no vamos a ver en este caso el periodo ya directamente, sino que vamos a ver cómo comenzó esta maldición, cuáles fueron las causas que generaron esta maldición. Y todo esto tiene que ver con una profecía del profeta Isaías. Noten lo que dice Isaías capítulo 7, los versículos del 1 al 9. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub. Noten este nombre, hermanos. Sear Jasub, tu hijo, era hijo de Isaías, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas ni desmaye tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Racín y de Siria, y del hijo del Remalías, porque Siria, Efraín y el hijo de Remalías han acordado maligno consejo contra ti, diciendo, subamos contra Judá y aterroricémosla, y hagamos una brecha para nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. El Señor Jehová dice así, no prevalecerá ni sucederá. Es decir, aquí Dios le estaba dando la plena seguridad a Acaz de que no iba a pasar nada, porque noten que sus corazones se estremecieron cuando escucharon que Siria se había unido a Efraín para atacar a Judá. Por eso dice aquí, el Señor Jehová dice así, no prevalecerá ni sucederá, porque la cabeza de Siria es Damasco, es decir, Damasco viene siendo la capital, y la cabeza de Damasco Resín, es decir, su rey. Y dentro de 65 años, noten esto porque aquí hay una profecía de tiempo, dentro de 65 años Efraín, que en este caso es Israel, o el reino del norte, va a ser quebrantado, dice aquí, hasta dejar de ser pueblo. Es decir, ya estamos viendo que Dios va a asolar a Efraín. Es decir, esta desolación, hermanos, si ustedes buscan en toda la Biblia, la única desolación que se menciona como maldición son los 7 tiempos. Es decir, es Levíticos 26 donde encontramos esto. Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, es decir, Samaria es su capital, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, su rey.
si vosotros no creyereis. Ahora, esta no solamente fue la advertencia que le iba a acontecer a Efraín, sino también iba para Judá esta advertencia: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Es decir, Dios ya le está advirtiendo a Judá que así como a Efraín dejaría de ser pueblo, también Judá dejaría de serlo. Dios ya está dando aquí la advertencia de los 7 tiempos. La desolación vendrá. Pero ¿cómo se dio? Sigamos leyendo. Isaías capítulo 7, pero ahora los versículos 9 al 13. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y Jehová habló otra vez a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré, no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de Jehová. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? En otras palabras, realmente lo que Dios le dijo a Acaz no era para tentarlo, sino que realmente Dios quería que Acaz pidiera esa señal. Pero Acaz no quiso. Por lo tanto, aquí Dios de alguna manera se molesta. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Y veamos lo que ocurrió después de esto. Segunda de Crónicas capítulo 28 versículos 19 al 25. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había desnudado a Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Y vino contra él Tilgat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortificó, aunque despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa de Real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Con todo eso él no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo de su aflicción, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Realmente, hermanos, Acaz terminó pecando gravemente contra Dios. Es decir, después de que vio que, a pesar de la confederación de Efraín y Siria, se había dado, y Dios le dijo: ellos no prevalecerán ni sucederá, aún teniendo esa evidencia firme, eso que pasó realmente ante sus ojos. Cuando le vino otra aflicción, no buscó a Dios, sino que fue y buscó a los dioses de Siria y de las otras naciones, y no se acordó de Jehová, de lo que él había hecho por él. Por eso dice el verso 24: a más de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a otros dioses, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Lamentablemente, también por esta causa, hermanos, la maldición que se está dando en Isaías 7, los versículos del 8 al 9, también le iba a tocar a Judá. Es decir, dentro de 65 años, Efraín dejaría de ser pueblo y Judá también dejaría de serlo. Es aquí, hermanos, donde va a entrar la historia profética de los hijos de Isaías. ¿Recuerdan el nombre? Sear Jasub. Aquí este nombre dice: un remanente o resto regresará o volverá. Es decir, el hecho de que Dios le hubiera dicho a Isaías en el capítulo 7: ve y lleva a tu hijo Sear Jasub, y lo llevó con él para dar la profecía, en este caso de que Efraín dejaría de ser pueblo, era una evidencia profunda de lo que Dios iba a hacer más adelante. Es decir, un remanente o resto regresaría a las tierras. Aquí nuevamente encontramos, hermanos, cómo Dios fue ordenando todos los eventos de tal manera que ese nombre del hijo de Isaías sirviera como señal para lo que iba a ser. Isaías capítulo 8 versos del 1 al 4. Vamos a ver ahora el segundo hijo. Dice: y me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella en estilo de hombre tocante a Maher Salal Hasbaz. Este nombre es otro de los hijos de Isaías. Y tomé conmigo como testigos fieles para que confirmaran al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me allegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco,
y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. Noten qué importante es esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a Maher Salal Hasbaz en el significado que tiene su nombre, significa el despojo se apresura, la presa se precipita, o date prisa al despojo, apresúrate a la presa. Eso quiere decir que el nombre significaba en el tiempo de Isaías que la destrucción de Damasco y Samaria estaba demasiado cerca. Eso es lo que estaba diciendo Dios aquí. Entonces recuerden estos dos nombres porque van a ser muy importantes y son claves para entender esta profecía de Isaías 7 y lo que está diciendo aquí en Isaías 8. Recuerden, Sear Jasub menciona un remanente o resto regresará. Y Maher Salal Hashbaz significa el despojo se apresura, la presa se precipita, o date prisa al despojo, apresúrate. Y noten que pareciera ser que el segundo hijo de Isaías, era una señal para Samaria, mientras que el hijo de Sear Jasub era una señal para Judá, porque recuerden que Sear Jasub acompañó a Isaías cuando fue con Judá, y Maher Salal Hasbaz está hablando en relación a Samaria. Entonces, uno de los hijos habla para Judá y el otro de los hijos habla para Israel. Entonces aquí es donde viene la unión del pueblo y es otra profecía que también está unida a esto, porque el pueblo iba a ser dividido y una vez que fue dividido, de acuerdo a los designios de Dios, ahora el pueblo iba a ser dispersado, iban a ser asoladas las tierras. Vamos a ver la profecía de Ezequiel capítulo 37, los versículos 15 al 24, para que tengamos en cuenta estos detalles. Estos pasajes nuevamente los vamos a retomar cuando estemos hablando ya directamente de los 7 tiempos aplicados a la historia de Israel, pero aquí estos detalles son bastante importantes. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, tómate ahora una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. El versículo 15 y 16 está relatando, ahora sí que, dos varas, una para Judá y otra para Efraín. Es decir, una para el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, y otra para el reino del norte, cuya capital es Samaria. Y júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Es decir, Dios aquí está hablando de que en el futuro estas dos naciones volverían a estar juntas. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así dice Jehová el Señor, he aquí yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, es decir, las 10 tribus que se quedaron allí, y los pondré con él, con la vara de Judá, y los haré una sola vara, y vendrán a ser uno en mi mano. Es decir, Dios volvería a unir a los dos reinos, al reino de Judá y al reino de Israel, volverían a ser las 12 tribus juntas. Dice, y las varas sobre que escribieres estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así dice Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueron. Noten, aquí se está hablando de la dispersión, de la que habla Levíticos 26 y también Deuteronomio 28. Recuerden que en ese libro se hablan de las maldiciones. Entonces, aquí vemos que Dios está hablando de cómo dispersó al pueblo entre las naciones, pero Dios volvería a reunir a su pueblo dentro de esas naciones. Vuelvo a leer el pasaje, el verso 21 dice, y les dirás, así dice Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahora quiero que noten que estos pasajes realmente no se están refiriendo como tal en ese tiempo, sino en un tiempo futuro, porque hoy en día sabemos que realmente Israel ya no es el pueblo de Dios. Es decir, con la crucifixión de Cristo, ellos dejaron de ser su pueblo. Más bien su oportunidad fue hasta con Esteban cuando fue apedreado. Entonces, hasta ese punto, Israel era el pueblo escogido de Dios. Mas cuando eso ocurrió, ahora el pueblo de Dios pasó a manos de los gentiles. De manera que vemos que esto se tiene que cumplir más adelante y no en el tiempo de ellos. No se contaminará ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, es decir, ese rey.
y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor, andarán en mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Así que aquí tenemos otra profecía donde, a pesar de que Dios ha dividido al pueblo, a los reinos en dos, nuevamente habría una unión y también una reunión, porque las personas de esas naciones fueron dispersadas a lo largo de todo el mundo, de entre muchas naciones, por causa de la maldición. Por eso Isaías capítulo 11, versículo 13, noten lo que dice: y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Es decir, ambas naciones ya van a estar juntas, ya no van a estar separadas, pero eso es algo que tiene que ocurrir más adelante. A lo que voy con esto es que realmente vemos que la división se mantiene. Hay dos periodos de 2520 que nosotros vamos a ver en este estudio, uno para Israel o Efraín y otro para Judá. Y con esto, mis hermanos, es que yo voy a concluir esta parte del estudio. Vamos a ver ese ejemplo de los 7 tiempos que son mencionados 2 veces. Siempre los 7 tiempos son mencionados 2 veces en varias historias. En este caso vamos a ver 3. Primera historia, hermanos, es Jacob y sus esposas. Ustedes recordarán esta historia en Génesis capítulo 29, los versos 18 al 30. Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 7 años está mencionando aquí. Dice: y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces 7 años, tomando en cuenta que el calendario bíblico tiene 360 días, haciendo la multiplicación, nosotros encontramos que fueron 2520 días por los cuales Jacob trabajó por Raquel, su esposa. Pero sigamos leyendo. El versículo 22 dice: entonces Labán el verso 21, y dijo Jacob a Labán: dame mi esposa, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada, y venida la mañana, he aquí que era Lea, y él dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por esposa, y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bilha. Y entró también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años. De manera que Jacob trabajó por Lea 2520 días, y también trabajó por Raquel otros 2520 días. Aunque aquí no están siendo representados 2520 años, lo que sí estamos observando de alguna manera es que hay 2520 y 2 veces, una para Lea y otra para Raquel. El siguiente ejemplo que vamos a ver ahora es el sueño de Faraón, y fue algo que mencionamos en los estudios pasados de esta misma serie. Vamos a leer Génesis capítulo 41, versículos 17 al 24. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me aparecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad, dice aquí. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gruesas, y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado en ellas, porque su parecer era un malo como de primero. Y yo desperté, y vi también en mi sueño que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas delgadas, marchitas, abatidas del viento solano, subían después de ellas. Y las espigas delgadas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he contado a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Aquí, después de que José escuchó el sueño, se viene la interpretación en los versos 25 al 31. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Teniendo en cuenta que son 7 años y que en el calendario bíblico cada año tiene 360 días,
Pues 7 por 360 da un total de 2520 días. Dice aquí, también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas delgadas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y se levantarán tras ellos 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísimo. Realmente vemos que a pesar de que se están mencionando 4 tiempos diferentes, en realidad son únicamente 2. 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Por lo tanto, tenemos de abundancia 2520 días, y en el caso de la escasez o la hambruna tenemos otros 2520 días. Así que aquí nuevamente vemos el mismo resultado, así como en Jacob. Los 2520 siempre vienen juntos, vienen como en par. Nunca viene uno solo, siempre viene en pares. El último ejemplo que veremos es el de Nabucodonosor y Belsasar. A pesar de que no está sucediendo dentro de la misma historia, pero están conectadas ambas dentro del mismo libro, y sobre todo por el parentesco y también por la maldición que cayó en cada uno. En el caso de Nabucodonosor no vamos a leer mucho, simplemente este pequeño pasaje, Daniel 4:16, se ha mudado su corazón de hombre y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, los cuales son también 7 años, teniendo en cuenta que el calendario bíblico tiene 360 días. Al final fueron 2520 días de Nabucodonosor como maldición por no reconocer a Dios. Sin embargo, su hijo Belsasar también tuvo el mismo destino, pero de una forma muy diferente. Daniel 5, versos 26 al 28, y esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mené, hermanos, significa mina, y en total una mina son 50 ciclos. Después le dice Tequel, pesado has sido en balance y fuiste hallado falto. Tequel es decir shekel, y shekel significa ciclo, entonces al mencionarlo una sola vez significa un ciclo. Y finalmente Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y me llama mucho la atención este último porque habla de una división. Es decir, cuando los 2520 se cumplen, hay una división o algo está dividido. Y también si lo vemos desde este punto de vista, el reino al que le fue pasado el poder o el reino fue a los medos y a los persas, una nación de 2 reinos que se habían unido. Y en este caso Pérez también puede ser traducido como Ufarsin o Uparsin, significa la mitad de una mina, y la mitad de una mina son 25 ciclos, porque una mina entera son 50. Ahora alguno me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con los 2520? Bueno, si tomamos en cuenta los ciclos, vamos a sumar todo. Como tenemos 2 mene, porque recuerden que el texto dice mene mene tekel ufarsin o mene mene tekel pérez. Así que tenemos 2 minas o 2 menes, entonces son 50 ciclos multiplicado por 2, más un ciclo que es el del shekel, y 25 ciclos del pérez. Esto da un total de 126 ciclos. Esto no se sigue pareciendo a los 2520. Pero si nosotros vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 13, vamos a ver, esto dará todo el que pasare entre los que serán contados, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Entonces noten este detalle súper interesante, un ciclo equivale a 20 jeras, de manera que si nosotros tomamos los 126 ciclos y los multiplicamos por 20 jeras, que es lo que equivale a un ciclo, la multiplicación nos da 2520 jeras. Es decir, la maldición que cayó sobre Belsasar también fueron los 2520, porque los 2520, recuerden que es una maldición. Dios quita el poder, quebranta la soberbia y hace que la nación sea desolada, pierda su poder. Entonces vemos que Nabucodonosor tiene 2520 días de su locura, pero después se le restituyó, y en el caso de Belsasar lamentablemente no hubo una restitución. Aquí Dios le puso fin a su reino. ¿Por qué? Porque ya tenía el ejemplo de Nabucodonosor. Él supo lo que le había ocurrido a Nabucodonosor, y Daniel se lo recuerda en el mismo contexto. Le dice, tú sabías de Nabucodonosor y esto, y no tuviste temor de tomar los utensilios de la casa de Jehová. Por eso es que Dios
le da la maldición de los 2520 también a Belsasar. Y vemos que aquí vienen juntos por lo menos ese número, 2520 y 2520. Por eso es que les digo que este tema era necesario verlo, porque como el pueblo fue dividido, Dios dio 2520 años para Israel y otros 2520 años para Judá, así como lo hemos visto en estas tres historias diferentes. Y por último, hermanos, pero no menos importante, hay que trazar un diagrama para poder ver toda esta historia plasmada así, en líneas. Primeramente, hermanos, la línea que vamos a hacer es del año 723 a.C. Aquí, mis hermanos, es el sitio de Israel en manos de Salmanasar V contra el rey Oseas. El rey Oseas es llevado cautivo en este año, es decir, comienza la desolación del reino de norte, el reino de Israel o Efraín, como también se le conoce. Y recuerden que la capital era Samaria. Entonces viene Salmanasar V, toma al rey Oseas, le quita el poder a Israel y pues Israel comienza a ser deportada, comienza la desolación. Dios comienza a aplicar en ese año los 2520 para Israel. Aquí es donde, hermanos, se cumple precisamente Isaías capítulo 8, los versos del 1 al 4, que es el pasaje que leímos del hijo de Isaías, su segundo hijo, la que tuvo con la profetisa. Recuerden que era Mahar Salal Hasbaz. La presa se apresura o algo mencionado con presa, se menciona en el significado de su nombre. No lo recuerdo ahorita bien porque es medio complicado grabarse todas estas cosas, pero ahorita estuvimos leyendo que precisamente Dios estaba apurando, en este caso, pudiéramos ver a Salmanasar como el depredador, se estaba apresurando a ir por la presa, que ese era el significado que tenía el nombre de Mahar Salal Hasbaz. Y pues aquí inician los 2520, porque recuerden que esta profecía tiene que ver con quebranto, con desolación, y es lo que precisamente comenzó a ocurrir en el 723. Así que hermanos, aquí nosotros podemos ver realmente el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de los 2520, comienza la desolación. Pero si ustedes recuerdan, Isaías capítulo 7 nos está mencionando que dentro de 65 años, no solo Efraín dejaría de ser pueblo, sino también Judá. Y pues esto comenzó en el año 677. En este caso, cuando Manasés es llevado cautivo a Asiria. Aquí Dios quebranta su corazón, pero al mismo tiempo, en este año, se cumplen las palabras de Isaías capítulo 7, versículos 9 y 13. Judá va a comenzar a dejar de permanecer. Van a iniciar los 2520 y aquí se lleva a cabo ese proceso de los 2520. No le llegó de golpe como en el caso de Israel, porque aquí con el rey Oseas llega la maldición y empieza la desolación. Pero en el caso de Judá fue todo un proceso de tiempos. Luego vamos a ver esta historia ya de cómo se fueron dando los 2520, es decir, esas 4 maldiciones que se mencionan en el libro de Levíticos 26. Ahora bien, tomando en cuenta la profecía que leímos en Isaías 7, dice dentro de 65 años. Así que ¿cuánto tiempo transcurrió del 723 al 677? Tomando en cuenta estas fechas, si las restamos, nos da un total de 46 años. Esos 46 años es el periodo de tiempo que abarca del 723 al 677, pero ¿dónde están los 65 años? Bueno, si tomamos en cuenta que este fue el fin, tiene que ser el fin de los 65 años. Entonces nos hace falta encontrar el resto para ver cuándo comenzó, o cuándo, mejor dicho, se dio la profecía de los 65 años. Tomando en cuenta esos 65 años y le restamos los 46 años, nos da un total de 19 años. Entonces, si desde el 723 retrocedemos 19 años, eso nos llevará a la fecha del año 742 a.C. Aquí nosotros podemos establecer que se da la profecía de Isaías 7, versículo 8 y 9, cuando Dios le dice que el rey de Israel no iba a permanecer, es decir, dentro de 65 años, Efraín o Israel dejaría de ser pueblo. Y si lo vemos de esta manera, realmente ocurrió. Dentro de esos 65 años, vemos que 19 años después ocurre que Efraín dejó de ser pueblo. Y realmente se cumple en este caso lo que mencionaba Isaías capítulo 8, versículos del 1 al 4. Maher, Salal, Hasbaz se apresura a la presa, de manera que si lo comparamos los 19 años con los 46 años de Judá, pues relativamente
A Israel le llegó más rápido la maldición, es decir, fue una presa rápida. Vino, en este caso, el depredador, que pudiéramos considerarlo como Salmanasar V, vino y asoló el trono de Israel y posteriormente estuvo asolando a Israel y comenzó a meter a gentes de otras naciones. Así que hermanos, realmente creo que esto nos ayuda bastante a entender un poco más de esta historia y sobre todo conocer que los 7 tiempos tienen un motivo. Dios ya había ordenado todo esto, hermanos. Realmente no es algo que pudiéramos considerar meramente humano, porque Dios, si notan en los pasajes que leímos, dice que esto venía de parte de Dios. Primeramente la división, y ahora entendemos por qué, porque los 2520 siempre vienen en pares. Ya vimos la historia de José, vimos la historia de Jacob y sus 2 esposas, y vimos la historia de Nabucodonosor y del rey Belsasar. Cada una de estas historias nos habla de 2 periodos de 2520, siempre. Es decir, vienen juntos esos 2 periodos, de manera que nosotros podemos ver un 2520 para Israel y otro 2520 para Judá. Así que con esto concluimos el estudio, hermanos. Como siempre, esperamos que sea de gran bendición. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.